Muy bien, muchas gracias. Quiero aprovechar también para agradecer al auditorio que todavía está presente a pesar del avanzado de la hora, cerca de 200 personas. Muchas gracias. Siempre para mí es un enorme placer hablar ante mis colegas ecuatorianos. Yo, después de 20 años de haber salido de Ecuador, sigo siendo un ecuatoriano muy orgulloso de ser. Muy bien, lo que vamos a hablar es de algo nuevo para el tratamiento de la diabetes. Esto podría sonar contradictorio de frente al hecho que los inhibidores de la enzima DPP4 fueron descritos ya hace más de 15 años. Pero lo nuevo es que efectivamente se trata de una nueva molécula que ha sufrido todo el proceso de investigación clínica necesaria para ser puesta en el mercado. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Aprovecho para agradecer a Eurofarma por la invitación a sustentar esta conferencia. Esta es una conferencia paga por Eurofarma. Y lo que nos preocupa grandemente es esto. Miren ustedes, aquí tienen el orden de los 10 factores de riesgo para enfermedad cardiovascular con sus fracciones atribuibles poblacionales. Les recuerdo que las enfermedades cardiovasculares constituyen en este momento la primera causa de mortalidad en Latinoamérica, en el mundo entero, particularmente en los países de medianos y bajos ingresos. Vean ustedes, aquí tienen la lista de las causas de muerte y como ustedes pueden ver, la diabetes ocupa en el mundo entero el octavo lugar con una fracción atribuible poblacional del 5.1%. Es decir, alrededor del 5% de las muertes en el mundo entero tienen como causa la diabetes. Por consiguiente, esto es realmente importante. Pero si vamos a ver ya no solo las causas de muerte, sino que vamos a ver qué es lo que ocurre con los desenlaces cardiovasculares mayores. Me refiero a infarto, accidente cerebrovascular. Miren ustedes cómo la diabetes ocupa el séptimo lugar a nivel global, ¿cierto? Con una fracción atribuible poblacional 5.5%. Si ustedes ven qué es lo que ocurre en países de ingresos medios, entre los cuales se encuentran Colombia y Ecuador, pues ustedes ven que efectivamente la diabetes está en ese mismo séptimo lugar, después de algunos factores como hipertensión, uso de tabaco, baja educación, baja fuerza prensil, pobre, dieta pobre y obesidad abdominal. Así que este es el gran reto que tenemos entonces de controlar apropiadamente la diabetes desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista de recuperación, de tratamiento y de control de la diabetes. Desde hace muchos años les traigo una vieja publicación de los resultados de uno de los estudios más importantes en términos de seguimiento, que es el Whitehall Study, con empleados del gobierno británico, donde ustedes pueden ver que efectivamente la normoglicemia, aquí tienen todas las causas de muertes y las enfermedades cardiovasculares, ustedes tienen este número de muertes y el porcentaje, cómo se va incrementando de acuerdo al nivel del estatus de glucosa. Ustedes ven un incremento del 33% del riesgo en los pacientes que tienen intolerancia a la glucosa, lo que hoy llamamos prediabetes, y sube hasta 3 veces el riesgo en los pacientes con diabéticos, específicamente de muerte por enfermedad cardiovascular. No ocurre lo mismo cuando estamos hablando de muerte no cardiovascular, como por ejemplo cáncer. Y lo interesante es que esta mortalidad se asocia en forma lineal al incremento de la glucosa. Mientras más alta ustedes tienen la glucosa, ustedes tienen mayor riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria. Por consiguiente, lo importante es comenzar el tratamiento de esta alteración, glucosa aumentada, lo más temprano posible. Y lo más temprano posible significa desde que ustedes tienen valores de glucosa en ayuno, lo que ahora llamamos prediabetes, es decir, entre 100 y 125 miligramos por decilitro de glucosa en ayunas, o a la postcarga entre 140 y 99. No hay que esperar a tener valores mayores de 200 de la poscarga o mayores de 126 en ayunas para titular a alguien diabético para comenzar a hacer la prevención de los eventos cardiovasculares. Por consiguiente, el disponer de
fármacos que permitan disminuciones de la hemoglobina glicosilada en el orden del 0,6 a 1%, que es lo que uno logra con los inhibidores de la DPP4, es una herramienta farmacológica muy importante y que debe ser ciertamente empleado por los colegas desde la atención primaria hasta los especialistas. Miren ustedes, es tanto el interés existido en términos del desarrollo de nuevos fármacos antihiperglucemiantes, que aquí tienen ustedes una revisión de todos los ensayos clínicos con desenlaces cardiovasculares que se han realizado a partir del año 2013 en que salieron las publicaciones. Obviamente, los estudios clínicos se implementaron desde mucho antes. Y aquí tienen ustedes la familia de los inhibidores de DP4, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, los agonistas del receptor GLP-1, ¿cierto? Tanto por vía parenteral como últimamente también los ensayos por vía oral. Yo me voy a dedicar entonces específicamente en este momento y espero dejar el mensaje claro de que este nuevo inhibidor de PP4 que se está presentando ahora y que pronto estará ya disponible en Ecuador representa eso, un nuevo inhibidor de la enzima de PP4 cuyo primer producto fue precisamente la sitagliptina, con quien se hace con esta molécula comparaciones con relación al desarrollo de la evogliptina. Veamos algo del perfil farmacológico y clínico de este nuevo inhibidor de la enzima de PP4 para decirles que actúa sobre el sistema de incretinas. Esto es donde se ha centrado el mayor desarrollo farmacológico en los últimos años. Es un potente inhibidor altamente selectivo con una unión no covalente, ¿cierto? Es un derivado de la piperazina. Fue desarrollado por el laboratorio Dong y aprobado en Sur Corea en el año 2015, ¿cierto? Con el nombre de Sugano. Está indicado específicamente para la reducción de la glicemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 inadecuadamente controlados con dieta y ejercicio o con metformina combinada con dieta y ejercicio. Actualmente se está comercializando ya en Latinoamérica, específicamente en Brasil, donde se han hecho estudios clínicos que los revisaremos a continuación. Y aquí tienen ustedes el programa del desarrollo clínico. Es decir, en el año 2012 comenzó con las características farmacocinéticas, seguidos en el 2014 por las características farmacodinámicas, ¿cierto? Luego en el 2015 las dosis óptimas, eficacia, seguridad, y por ahí los estudios que les voy a mostrar uno por uno para que ustedes vean por qué estamos llamando de una nueva posibilidad terapéutica en el manejo de la diabetes. Y yo me atrevería inclusive a decir en el manejo de la prediabetes si ustedes no tienen un adecuado control con dieta, ejercicio o con metformina. Estudios de fase 1, ¿qué es lo que se encontró? Efectivamente, una ruta de administración oral. Acuérdense, estos estudios nos permiten tener las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, un estado estable por 3 días, alcanza la concentración máxima luego la toma oral para las 4 y 5 horas, es una inhibición lineal, dosis dependiente de la enzima de PP4, ¿cierto? Tiene una vida media entre 32 y 38 horas, un índice de acumulación en rango de 12 a 5,20 de 1,38 a 1,50, se metaboliza primariamente por esta enzima y más del 50% por hidrólisis y apenas del 27 al 34% excretado por orina. Esto es muy importante en términos de los pacientes que ya están con disfunción renal, pues no va a requerir un ajuste de la dosis en estos pacientes que en el caso de diabetes es muy frecuente que se presenten con alteración de la función renal. Tiene una interacción de baja potencia con la CPK 450, ¿cierto? Y su mecanismo de acción es aumentar los niveles de GLP-1 postprandial en relación al placebo en 1,5 a 2,4 veces en relación al placebo, insisto. Tenemos estudios de fase 2
Y en el estudio de fase 2, ustedes pueden ver que es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado a las 12 semanas. Desafortunadamente, ¿cierto? Aquí tenemos 158, digo desafortunadamente, en términos de siendo un estudio pequeño, 158, apenas todavía no tenemos los desenlaces duros, pero esto ciertamente ya ha sido demostrado con otros estudios, como lo mostraban en la conferencia anterior, con el estudio Rewind, en la cual nosotros participamos directamente. Y las características basales de la población incluida, y estos fueron los objetivos, ver qué es lo que ocurría con estos desenlaces. Yo les quiero decir rápidamente los resultados de este primer estudio clínico, ¿cierto?, de fase 2, mostrando cambios de la hemoglobina glicosilada versus placebo. Y ustedes pueden ver los niveles preintervención y postintervención a la semana 12 con una disminución absolutamente significativa dependiente de la dosis. La dosis empleada de 2,5 hasta 10 miligramos, y ustedes ven que el mejor valor en términos de reducción de la hemoglobina glicosilada a la semana 12 se obtuvo con una dosis de 5 miligramos. Interesante el porcentaje de individuos que alcanzaron los niveles recomendados en términos de control de hemoglobina glicosilada. Ustedes ven que en menos de 6,5%, aquí en amarillo, con la dosis recomendada de 5 miligramos, cerca del 30% alcanzó estos niveles de control, y cerca del 63% alcanzó un nivel de hemoglobina glicosilada de menos de 7%. Es decir, tenemos que para protección de eventos cardiovasculares, a la recomendación de alcanzar un nivel de menos de 7%, se alcanzaría con monoterapia, ¿cierto? Porque aquí estamos utilizando única y exclusivamente evogliptina en 5 miligramos, un porcentaje de control que va al 70%. Desde luego, siempre asociado a el control en términos de dieta y actividad física. Vamos por los estudios de fase 3, que ya incluyen un mayor número de pacientes, ¿cierto? Y que van específicamente a ver la eficacia y la seguridad de una nueva molécula. Y aquí tenemos nosotros los objetivos primarios, fueron ciertamente ver el cambio en hemoglobina glicosilada a las 24 semanas, y objetivo secundario, la proporción de pacientes que alcanzaban menos de 6,5% y los cambios de la glucosa en ayunas. Fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de grupos paralelos, multicéntrico, incluyó 25 centros, 160 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con valores de glucosa en ayunas de menos de 270 miligramos por decilitro, y que el rango de hemoglobina glicosilada estuvo entre 6,5 y 10%. Les recuerdo que el objetivo era ver cuánto alcanzan menos de 6,5. Se dio 5 miligramos versus placebo, ¿cierto? Y un seguimiento de 24 semanas con dieta y ejercicio siempre recomendada. Y lo que se obtuvo es esto. Miren ustedes, una disminución absolutamente significativa de 7,25, y eso quiero destacar, el inicio temprano. No podemos comenzar a tratar a un paciente diabético con niveles de hemoglobina glicosilada de 10 u 11. Mientras más temprano el valor de hemoglobina glicosilada esté por sobre 6,5, como fue este caso, y el promedio fue de 7,2, en el placebo hubo un incremento más bien a 7,25% de la hemoglobina glicosilada, mientras en el grupo que tomó la evogliptina, la reducción fue de 0,23% versus 0,05% del placebo, altamente significativa, alcanzando valores de 6,97. Y quiero decirles, de nuevo, estamos hablando solo de monoterapia con evogliptina. Ya veremos en adelante los resultados cuando se asocia a la utilización de metformina. Y ustedes tienen aquí que con relación al placebo se alcanzó un 33% de pacientes que alcanzaron unos niveles de hemoglobina glucosilada de menos del 6,5%.
y vean ustedes lo que ocurrió en términos de la glucosa en ayunos en ambos grupos, ¿cierto? Con la evogliptina apenas ocasionando un cambio de 0.4 miligramos durante el periodo de seguimiento, mientras en el placebo hubo un incremento de 7.23 miligramos por decilitro. Y seguridad, los eventos adversos, ¿cierto? Fue similar la hipoglicemia en ambos grupos y los más comunes asociados con evogliptina fue nasofaringitis, artralgia y varios trastornos gastrointestinales leves, es decir, una molécula con alta seguridad. Conclusión, evogliptina 5 miligramos una vez al día como monoterapia por 24 semanas significativamente mejoró los niveles de hemoglobina glicosilada comparada con placebo. Muy bien, vamos a otro estudio clínico fase 3, ¿cierto? Aquí tienen ustedes la referencia bibliográfica 2017. Quiero insistir en que en este momento todavía la mayoría o hasta ahora los estudios clínicos que les he descrito han sido realizados en población asiática. Este fue un estudio de 24 semanas, aleatorizado, doble ciego, con doble simulación, controlado de forma activa, multicéntrico, para ver no inferioridad en relación a sitagliptina en los dos grupos asociados a metformina. Tuvo además una extensión de fase abierta de 28 semanas para valorar eficacia y seguridad de evogliptina, 222 individuos con una hemoglobina glicosilada como criterio de inclusión entre 6.5 y 11%. Se administró 5 miligramos versus sitagliptina 100 miligramos más 1000 miligramos o más de metformina estable durante 6 semanas. Los objetivos, pues el cambio en la hemoglobina glicosilada, objetivos secundarios, el cambio en la hemoglobina glicosilada a las 52 semanas, luego de esta fase de extensión abierta, el objetivo primario fue las 24 semanas, y lo que se quiso ver es qué ocurría con hemoglobina, qué ocurría con insulina en ayunas, con péptido C, con estos diferentes indicadores de resistencia a la insulina, con el perfil lipídico y el peso corporal. ¿Qué es lo que se obtuvo? Ustedes tienen aquí efectivamente los resultados. Con evogliptina, una disminución de aproximadamente el 30% alcanzó valores de menos de 6.5%. Perdón, esto se está yendo. En la sitagliptina, 39% no hubo diferencias significativas en ninguno de los parámetros. Hemoglobina menor de 6.5 a la semana 52, con evogliptina 15% todavía, con sitagliptina alrededor del 13%. Y miren ustedes el índice OMA, 11.36 versus 11.82, absolutamente comparables con la molécula que originó todo el desarrollo de esta familia de fármacos, la sitagliptina. En conclusión, la evogliptina, 5 miligramos una vez al día, no fue inferior a la sitagliptina en pacientes con control inadecuado de diabetes mellitus tipo 2 con metformina, disminuyendo los niveles de hemoglobina glicosilada, fue bien tolerada y segura hasta la semana 52. Listo. Hasta aquí, como les decía, estudios clínicos fase 2 y 3, que nos dejan absolutamente claro que es una molécula eficaz, segura, que permite reducir la hemoglobina glicosilada en un promedio de alrededor del 0.8% de hemoglobina glicosilada en monoterapia. Pero sabemos que hay diferencias étnicas a la respuesta de los IDPP4. Por consiguiente, era importante poder realizar estudios clínicos que fueran realizados en otro contexto que no el de los países asiáticos. En este caso, uno fue a ver qué es lo que ocurre en el sudeste asiático. Específicamente, tenemos el estudio el Evolution en India, donde se vio la eficacia y seguridad de evogliptina versus sitagliptina en pacientes hindúes con diabetes mellitus tipo 2 inadecuadamente controlados con metformina. Estudio de 24 semanas, aleatorizado, doble ciego, doble simulación de grupos paralelos controlados de forma activa, 184 individuos cuyos niveles de hemoglobina glucosilada estuvieron entre 7 y 10%, se administró hemoglobina 5 miligramos versus 100 miligramos de metformina, más de sitagliptina, más metformina estable en más de un gramo día por 8 semanas. Ver
como objetivo primario, el cambio en hemoglobina glicosilada y en cambios secundarios, todos estos que ya lo hemos visto en los anteriores estudios y que ustedes pueden ver aquí los resultados. En el objetivo primario, miren ustedes, absolutamente comparable, inclusive un poco mejor, el cambio de 8.33 para 7.96 con evogliptina y con sitagliptina de 8.35 para 8.02. Ustedes tienen aquí los parámetros, ninguna diferencia significativa entre las dos moléculas, alcanzando efectivamente cifras de hemoglobina glicosilada bastante estimulantes en términos de un grupo del 21.3% que alcanza los niveles a las 12 semanas de menos 0.7%, ¿cierto?, de hemoglobina glicosilada y a la semana 24 del 26% con evogliptina, bastante mejor que lo de la sitagliptina, pero por el número de pacientes no alcanza a tener significación estadística. En conclusión, evogliptina 5 miligramos agregada a metformina fue no inferior a la sitagliptina en términos de disminución de hemoglobina glicosilada en los pacientes con diabetes tipo 2 no controlada. Evogliptina en combinación con metformina fue bien tolerada y no estuvo asociado con eventos mayores de seguridad. Veamos entonces ahora en una población más cercana a las nuestras, más cercana a las latinoamericanas de habla hispana, precisamente el Evolution en Brasil, ¿cierto? Este fue un estudio nuevamente aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, en el cual se tiene un análisis descriptivo con el 90% de intervalo de confianza para validar los beneficios de evogliptina 5 miligramos y la seguridad en la población brasilera, pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con inadecuado control de glicemia con dieta y ejercicio, un estudio de 12 semanas, 146 individuos en 4 grupos, los 5, 5 y 10 de evogliptina y 100 miligramos de sitagliptina. Aquí tienen ustedes las características basales, individuos que se encontraban entre 50 y 53 años, que tenían una evolución de diabetes de 0 a 0.6 años, un índice de masa corporal entre 29 y 31, una hemoglobina glicosilada entre 8.8 y 9.2 y una glucosa en ayunas de entre 160 y 185 miligramos por decilitros. El objetivo primario, ver la eficacia, cambios en hemoglobina y seguridad de eventos adversos, signos vitales, electrocardiograma, laboratorio, objetivos secundarios, los cambios en la glucosa plasmática en ayunas, cambios de peso corporal y proporción de pacientes en hemoglobina glicosilada que alcanzaban las recomendaciones de menos 6.5 o menos 7. Ustedes pueden ver aquí los resultados en esta población más cercana a nosotros en términos de los cambios a la semana 12, una media ajustada y el intervalo de confianza. Ustedes tienen un cambio en la hemoglobina glicosilada con la dosis recomendada de 5 miligramos de una disminución en esta población que es francamente importante de 1.33%. Esto nos llena de optimismo en términos de una población como la nuestra que necesita ciertamente mejorar el control de la diabetes, que necesitamos mejorando el control de la diabetes, mejorando los niveles de hemoglobina glicosilada, poder tener un mejor control de las enfermedades cardiovasculares. Y con la posibilidad de, tratándose de una nueva molécula que al ser introducida al mercado esté disponible y sea accesible para la mayoría de la población. Miren ustedes los resultados alcanzados con disminución de Evo 2.5, de 5 miligramos, de 10 miligramos con relación a sitagliptina. Ustedes tienen prácticamente unos valores de disminución de cerca del 30% con 5 miligramos, comparables, no estadísticamente significativa a lo que se encontró con sitagliptina. La proporción de pacientes que alcanzaron niveles de menos de 7,65 a la semana 12 con los intervalos de confianza ustedes tienen aquí, con sitagliptina se alcanzó el 18% a la meta más ambiciosa, con 10 se alcanzó un mejor control de 19% y con 5 miligramos ustedes tienen se alcanzó un 5.6% con 30.6% de control a menos
de 7% de hemoglobina glicosilada. Eventos adversos, ninguno estadísticamente diferente con relación a el comparador, que en este caso fue sitagliptina, y ustedes pueden ver muy bajos casos en todas las dosis de hemoglobina. Así que en conclusión de esto, que es lo más cercano a nosotros, podemos decir que el objetivo primario logrado, reducción de hemoglobina a la semana 12, fue estadística y clínicamente significativa en todos los grupos de tratamiento, incluyendo evogliptina 5 miligramos. La reducción de hemoglobina glicosilada en más de 1% en todos los grupos de tratamiento, superior a reportes previos para otros inhibidores de DPP-4 en monoterapia, de 0.5 a 0.8. Aquí se alcanzó un porcentaje de más del 1%. La glucosa en ayunos disminuyó en todos los grupos, excepto en hemogliptina de menos de 2.5 miligramos. Hubo una reducción del peso corporal en línea con lo esperado con los DPP-4 y monoterapia, excepto para el grupo de Evo 2.5. La muestra fue calculada para reducción de hemoglobina glicosilada en más de igual o más de 0.5%. Este estudio no fue diseñado para realizar comparación estadísticas entre los grupos de 2, 5, 5 y 10. Por lo tanto, efectivamente podemos decir en términos generales, la validación de eficacia de una dosis diaria de evogliptina 5 miligramos está respaldada por los beneficios clínicos asociados a la reducción de hemoglobina glucosilada y a niveles de glucosa plasmática. Los resultados de este estudio puente validan la dosis efectiva de evogliptina en 5 miligramos en población brasilera, y los resultados del programa de desarrollo clínico conducidos en Corea para la aprobación de esta molécula en Brasil. Estudios fase 4, tenemos el Evergreen, aquí tienen ustedes la descripción del estudio, este ya es de vida real, ¿cierto? Ustedes tienen un estudio de 12 semanas, aleatorizado, doble ciego, controlado de forma activa, multicéntrico, 12 semanas, 207 individuos, 5 miligramos versus linagliptina, y ustedes tienen un cambio en la hemoglobina glicosilada como objetivo primario y los objetivos secundarios de adelante. ¿Qué es lo que se mostró con relación a linagliptina? Vean ustedes una reducción de hemoglobina glicosilada semana 12 de 0.85% con evogliptina y de 0.75% con linagliptina. Insisto, monoterapia. Cuando obviamente añadíamos a metformina, ustedes tuvieron resultados de más del 1%. Ustedes pueden ver aquí los valores comparables entre evogliptina y linagliptina. En conclusión, evogliptina 5 miligramos una vez al día mostró de forma robusta disminuir los valores glucémicos con excelente seguridad y tolerabilidad en pacientes con diabetes tipo 2, los cuales fueron similares a la linagliptina. Y aún más, esperamos los próximos estudios clínicos que vendrán y que estamos haciendo fuerza, que puedan incluir a países como Colombia y Ecuador en la realización de estos estudios clínicos. Hay algunos que no han comenzado el reclutamiento en pacientes con hemodiálisis, en pacientes con diabetes tipo 2, para compararlo cuando se añade a metformina y dapaglifosina en terapia combinada. Aquí tienen diabéticos tipo 2 con enfermedad de hígado graso no alcohólico, para ver de igual manera el efecto en esta enfermedad tan común como es la enfermedad hepática no alcohólica, y efectivamente este ya está siendo enrolado y estos dos están ya reclutando para ver eficacia y seguridad de dapaglifosina cuando añadido a metformina y evogliptina en esta terapia, un estudio comparativo, y tenemos estudios observacionales para evaluar la eficacia y seguridad de Suganon o Suganon XR en tabletas. Este es un estudio que está yendo en marcha. Bueno, yo creo que con esta rápida revisión podemos efectivamente concluir que de aquí a poco Eurofarma va a poner el producto en marcha en términos de la disponibilidad que se tenga ya en Ecuador, ¿cierto? Ojalá que esto logre
gracias a la competitividad que se pueda tener en términos de acceso, no solo por la disponibilidad, sino por el precio, y tener un nuevo inhibidor de la enzima dentro del arsenal terapéutico. Para muchos puede ser que evogliptina va tarde con relación a otros moléculas de la familia, como sitagliptina. En mi personal punto de vista, yo creo que mientras más moléculas tengamos disponibles en nuestro arsenal terapéutico, será bastante mejor para el manejo de nuestros pacientes diabéticos. Yo les agradezco por su atención. Este es el hospital donde nosotros trabajamos, este es el Centro Integral para Prevención de Enfermedades Cardiometabólicas, donde estamos a sus órdenes. Muchas gracias por la atención.